Normal. Esta información en sus redes sociales, en la imagen de Facebook, en las redes sociales de Facebook van a encontrar esta imagen que es el sol como destino para celebrar sábado de equinoccio, no de solsticio, de equinoccio. No, porque te digo que estaba bien. Y este de operación. Por aquí por el otro. Lamparita de estrellas. Muy nochero. ¿Cómo te estás en tren? Sí, todo bien. No hay problema de link. Un poco lindo. Van haciendo mercado.
Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a otro coloquio de astronomía, el noticiero paisa de la astronomía mundial. Reunimos aquí los ñoños de la astronomía de Medellín cada 8 días para hablar de lo que está pasando en astronomía, en el mundo astronómico. No nos veíamos desde 8 días, hace poquito, llevamos como poquito, ya está. Entonces me estoy acostumbrando a que no nos veamos sino por ahí cada mes. Hola. O sea, la sucesora de Joseph. Joseph no está por ahí, ¿no? ¿Viste a Joseph cómo está de cambiado? Por ahí está. ¡Hey, Joseph! Bueno, una pregunta. Muy bien. Entonces, ¿qué nos depara el viernes el viernes de hoy en el mundo de la astronomía? Bueno, antes que todo, siempre recordarles que el coloquio de astronomía es una actividad que organiza la Sociedad Antioqueña de Astronomía, y a propósito, el 12 de marzo, eso quiere decir dentro de mañana en 8, tiene su asamblea general, digamos, ordinaria. En esa asamblea, pues, se habla de lo que ha hecho la sociedad en este año, de lo que va a hacer, pero también se aprueban los nuevos socios de la organización. Entonces, los estudiantes de astronomía que todavía no sean socios de la Sociedad Antioqueña de Astronomía, vale la pena la redundancia, quienes trabajan por la astronomía, que tienen clubes en colegios, etcétera, incluso, digamos, si usted simplemente es un entusiasta, es bienvenido a la Sociedad Antioqueña de Astronomía. Pilas con las redes sociales está anunciado cómo ser socio de la SAA. Muy bien, y como siempre les cuento pues que tenemos revista del coloquio en Flipboard. Ustedes pueden buscar en la web, no se necesita Flipboard ni tener un iPad o un iPhone o un Samsung para poder ver esta revista. En la web buscan coloquio Flipboard y ahí salen, digamos, coleccionadas las noticias, algunas de las noticias que se van a presentar durante el coloquio. También hay un archivo, hay un lugar donde se pueden conseguir todas las presentaciones, los videos, etc. Eso para algunos de pronto puede ser interesante si encuentra algo aquí bonito, algo interesante. Y en este momento nuestros amigos de Astrosur están grabando el coloquio y lo están transmitiendo por live stream. Entonces también es posible o volver a repetir el coloquio, que imagino que todos se deleitarían repitiendo lunes, martes, miércoles, el coloquio del viernes, una delicia, escuchando palabras y huepucha y chistes destemplados de ñoño. O no, o simplemente si usted no puede venir un viernes, pues ahí tiene la posibilidad de ver el coloquio en esto. Envían a pagar el coloquio por Netflix, también estamos en negociaciones. Bueno, allá tenemos que llegar, ese es el propósito, sí. Bueno, muy bien, comenzamos entonces el coloquio del 4 de marzo con esta imagen espectacular, ¿cierto? De un evento que no sé si todos ustedes presenciaron hace apenas algo así como una semana y media, o no sé cuándo fue eso, fue la semana pasada. Eso fue a mediados de la semana pasada. Yo lo vi por casualidad saliendo de la casa, no estaba preparado para verlo, lo vi saliendo de la casa fue este evento que es una conjunción, se llama una conjunción entre el planeta Júpiter y la Luna. Una conjunción entre el planeta Júpiter y la Luna, un bonito espectáculo, digamos, que tuvimos la oportunidad de apreciar en estos días. El video se me quedó de la vez pasada. Dejémoslo ahí sonando un momentico. Bueno, una imagen como estas que ustedes, pues, que obviamente no es lo que uno ve a simple vista, esto no es lo que uno ve a simple vista naturalmente. Lo que vimos fue la Luna y al lado de ella un lucerito, como dicen pues, digamos, las señoras. Ay no, la Luna siempre se ve con un lucerito, ¿cierto? Que a propósito vale la pena aclararlo, no es cierto, la Luna nunca no tiene un lucerito al lado, porque la Luna se mueve entre los luceritos. Pero lo que sucede con la Luna es que se mueve en la misma parte del cielo en donde se mueven los planetas. Y los planetas son muy brillantes, son los que llaman
las mamás y las abuelitas y los papás, bueno, los papás que no vienen al coloquio obviamente, los llaman los luceritos. Los luceritos son los planetas. Entonces, obvio, es digamos, relativamente probable que en cualquier momento del año que usted observe la luna, de pronto haya un planeta por ahí cerca, ¿cierto? Pero no siempre es el mismo. En este caso el planeta era Júpiter. Entonces, por eso es la idea de que la luna siempre se ve cerca a un lucerito, que no es cierto. Entonces, esto no se ve así. Obviamente se ven la luna y un punto luminoso, pero cuando usted mira por un telescopio, unos binoculares, observan esa cosa particular que ustedes ven alrededor de Júpiter allá, que son unos punticos alineados, ¿cierto? Alrededor de Júpiter. Esta es una visión espectacular. Yo no sé si todos recuerdan que ver eso que ustedes ven de arriba fue o es considerada de las primeras pruebas de que no es el Sol el que gira alrededor de la Tierra. Esa es considerada posiblemente la primera prueba de eso. Y lo es porque antes de Galileo se pensaba que había un solo centro en el universo, y ese centro obviamente era la Tierra, donde había nacido Jesucristo nuestro Señor, ¿cierto? Obviamente este debe ser el centro del universo. Cuando Galileo observa Júpiter y ve esos punticos a su alrededor, entonces dice, no, es casualidad, es Júpiter, y estoy viendo 4 estrellitas cerca a Júpiter. Pero cuando las vio durante varias noches se dio cuenta de que las estrellitas se movían, pero nunca se alejaban mucho de Júpiter y siempre estaban, digamos, en línea. Y eso nos llevó a pensar, como lo sabemos hoy en día, que son cosas que giran alrededor de Júpiter. La primera vez en la historia que observábamos algo girar alrededor de otro centro distinto a la Tierra. Entonces, en estos días se me acercó una maestra y me dijo, pero muy preocupada ella, muy preocupada, estuve en Astromae el sábado pasado y me dijo, ¿yo cómo hago para explicarle a niños de primero de primaria que la Tierra gira alrededor del Sol? Hombre, ¿yo cómo hago eso? ¿Qué experimento? Usted que es astrónomo, dígame, ¿eso cómo se ve en el cielo? ¿Usted cómo hace con un niño de primero de primaria para ir y mostrarles eso? Y la respuesta es muy sencilla, la respuesta es no se puede. No se puede, no hay ninguna manera, no hay ningún experimento astronómico sencillo que pruebe que el Sol es el que está quieto y que los planetas le dan vuelta a la Tierra. Pero lo que uno sí puede hacer es decirle a los niños, y esto le pido que lo hagan ustedes con sus hijos, sus sobrinos, pues todos los niños que estén cerca de ustedes, es que cuando miren al amanecer o al atardecer, por un momento piensen, por ejemplo al atardecer, que no es el Sol el que está bajando sobre el horizonte, sino que son las montañas las que están subiendo. Ese solo ejercicio, el ejercicio de pensar que son las montañas las que suben, ya le cambia a uno un poco, pues lo mueve, la perspectiva, correcto. Entonces, a los adultos tal vez, se van a imaginar eso, pero un niño de primero de primaria es una persona muy sugestionable, y bueno, toda la educación funciona así, con punta de sugestión y regla. Entonces resulta que si usted le dice eso, el niño tal vez crece diciendo, existe otra perspectiva. Existe la perspectiva de que el Sol baja, o que la Tierra, o que el piso es el que sube. Entonces yo le dije eso a la profesora, sin mencionarle que obviamente hay experimentos clásicos en la astronomía como este. Llevar a los niños a ver a Júpiter, para que se den cuenta que Júpiter también es centro de algo y que la Tierra no es el único centro del universo. Claro, si uno le dice eso a una profesora, la profesora dice, ¿usted por qué cree que los niños creen que la Tierra es el centro del universo? No necesariamente todo lo que pasa. La otra cosa espectacular de esta fotografía, espectacular en mayúscula, es esta, ¿cierto? Es que es una fotografía trucada. Es una ilusión óptica increíble. ¿Y por qué es una ilusión óptica increíble? Porque nos muestra dos objetos de tamaños increíblemente diferentes, ¿cierto? Pero nos lo muestra en una, digamos, situación reversa. Así como en esta fotografía, la botella se ve mucho más grande que el tipo, pero todos sabemos que el tipo es mucho más grande que la botella. O el helicóptero se ve mucho más chiquito que la niña, pero todos sabemos que la niña es mucho más pequeña que el helicóptero. Miren esta comparación. Esta es una verdadera comparación de Júpiter con la Luna. No sé si ya lo identificaron ahí. Pues yo me imagino que ya vieron a Júpiter. Él trató de esconderse detrás de todos los planetas, no pudo decir puta. Ah, está Júpiter, no lo esconden ni el puta, porque es que Júpiter es el planeta gigante del sistema solar. Bueno, advertencia sobre las malas palabras. Esta es una obra de teatro, no una conferencia. Bueno, continuamos. Ya la vez pasada expliqué lo de la obra de teatro, entonces no me jodan, ¿no? Bueno, entonces resulta que ustedes ven allá a Júpiter no se puede esconder. Pero ¿dónde está la Luna? ¿Dónde? Ya la vieron, eso, ya la encontraron, eso. Nada que ver con esto, ¿no?
¿cierto? Miren la Luna, aquí a la izquierda, miren a Júpiter a la derecha. Aquí está Júpiter en su verdadera dimensión y la Luna. La Luna es este objeto conspicuo que ustedes ven aquí, ¿cierto? Chiquitico, un objeto pequeño que ustedes ven aquí, en toda la mitad de esta hilera, de la segunda hilera. Miren la diferencia de tamaño, ¿correcto? La diferencia de tamaño que existe entre los dos, para hacerse una idea de cómo esta foto, ¿cierto? Esta foto es muy parecida a cualquiera de estos dos efectos. Uno nunca lo ve así, pero sí es bueno de vez en cuando recordarlo. Bueno, ¿por qué se ve invertida? Porque uno ve aquí el muchacho levantando la botella, entonces todos sabemos que lo que pasa es que el muchacho está mucho más lejos que la botella, mucho más lejos, y el helicóptero está mucho más lejos que la niña. Ahora, ¿cuántas veces está más lejos Júpiter que la Luna? ¿Cuántas veces está más lejos Júpiter que la Luna? ¿Cuál es la diferencia entre las distancias? No hay mucha manera de explicarlo. Bueno, primero expliquémoslo con números, aunque a nosotros los números no nos entran. 400.000 kilómetros, ¿para ustedes qué es? 400.000 kilómetros, mucho, pues eso es como lo que recorre un automóvil en toda su vida. Un automóvil gringo tiene 400.000 kilómetros. 400.000 kilómetros es una cosa, eso es, como digo yo, preinfarto. 400.000 kilómetros, una distancia enorme. Bueno, Júpiter está a 700 millones de kilómetros. 700 millones. Entonces no solamente hay que se rían, no vi a nadie pues gritando ni cogiéndose los cabellos y fue puta, sáqueme de aquí, ¿cierto? Me va a explotar la cabeza. 400.000 versus 700 millones. Entonces, como yo sé que ustedes no me entienden los números, yo tampoco, pues a propósito, yo simplemente lo que pasa es que tengo ahí un rayón que me metió en la universidad. Entonces, a mí me gusta ponerlo en plata. En plata, y ahí en plata y sí todos entienden. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tener 400.000 pesos y 700 millones de pesos? ¿Cierto? 400.000 pesos y ya se rieron más duros, ¿sí o qué es? Ya se rieron más duros. Yo les digo, vamos a hacer una rifa al final del coloquio por 400.000, se sale la mitad del auditorio, todos ustedes tienen 400.000 pesos en la casa. Pero si yo digo que le voy a hacer una rifa por 700 millones, se vienen todos los que están viendo el partido nacional y Itagüí para acá, pues, puta, a hacer la rifa, ¿cierto? 400.000 y 700 millones, esa es la diferencia entre esos dos. Pues, otra manera de ponerlo es con la luz. ¿Cuánto se demora la luz viniendo desde la Luna? Viniendo desde la Luna se demora 1 segundo y medio, 1 segundo y un poquito más. Viniendo desde Júpiter se puede demorar hasta 45 minutos. 45 minutos se puede demorar entonces la luz viniendo desde Júpiter. Y la diferencia, otra vez, uno no entiende de 400.000 ni de 700 millones de kilómetros, entiende mejor de plata, pero también entiende de tiempo. Imagínense en un viaje que dura 1 segundo. No, pues no es ningún viaje, huevón, no me voy para ninguna parte. Son los viajes en la imaginación que yo hago. Ay, qué rico estar en Alemania, 1 segundo, ¿cierto? No, imaginen un viaje, usted monta en un bus 1 segundo, ¿cierto? Es que usted monta y no te va porque no era el bus suyo. Ahora imagínese montarse en un bus 45 minutos. Esos 45 minutos, más o menos la distancia que hay aquí a Carlos C. en hora pico, por ejemplo. Bueno, muy bien. Entonces, estamos hablando de, obviamente, diferencias de distancia enormes. A mí me encantan esas fotos. Yo he gozado mucho con esas fotos a lo largo de estos coloquios, porque son fotos así donde muestran cosas de muy diversas distancias. Eso me encanta. Que yo pues, en todas las va a aparecer la canción de Queen. Bueno, whatever. Muy bien, esta semana pasada tuvimos, esta semana, tuvimos el 29 de la fecha 29 de febrero, una fecha muy especial en el calendario. Yo ya he invadido las redes sociales pues con todas mis historias sobre el calendario, pero puede que hayan aquí personas que no han escuchado algunas historias y yo no las voy a repetir tampoco, ¿cierto? Solamente quiero mencionar un par de datos que son los que a mí se me han acercado esta semana las personas a preguntarme insistentemente, a veces inclusive como bravos, ¿cierto? Entonces digo, ¿por qué está bravo conmigo, weón? Póngase bravo con Julio, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, me han preguntado, ¿oíste? ¿Por qué puchas ponen el día adicional en febrero? ¿Qué les pasó? Si diciembre es el que debía haber tenido el día adicional. ¿Se imagina que rico un 32 de diciembre? ¿Para un guayabo? Y que no sea festivo, pues, porque no me digas que no, tiene que, obviamente que sea festivo obligatorio. ¿Por qué lo pusieron en febrero y no en diciembre?
Esa es una pregunta insistente de la gente, entonces la respondo muy rápidamente. Hombre, resulta que es que febrero era el último mes del año, o fue el último mes del año, por aproximadamente 700 años. ¿Cierto? Entonces a nosotros nos parece obviamente que la cosa es muy normal que febrero sea el segundo, pero febrero fue el último mes del año por 700 años. Leo. Para los romanos. Obviamente, claro, estamos hablando de un calendario que es el calendario que nosotros usamos y que ahora, pues por razones de los tratados de libre comercio usan todo el mundo, ¿cierto? Estamos hablando de un calendario que heredamos nosotros de los romanos. Perfecto, exacto, porque obviamente habían otros calendarios. Pero es interesante decir una cosa, en muchos calendarios, incluso distintos al romano, el primer mes del año no era enero, sino que era marzo. Es decir, yo no sé si ustedes saben que hace como 15 días se celebró el Año Nuevo chino. Correcto, pues ellos lo celebran porque obviamente no es una excusa para celebrarlo, pero obviamente todos los negociantes chinos saben que pues uno ve los fuegos artificiales en Beijing el 31 de diciembre, obviamente romano. Entonces, febrero era el último mes del año. Esa es la razón por la cual se agrega a febrero y no se agrega a diciembre. La otra cosa que la gente me bravea, con la que la gente me ha braviado esta semana diciéndome, ¿y por qué 28 y 29? ¿Qué le pasó a esta gente? ¿Qué les pasa? Puta, ¿por qué no ponen la regla más fácil, 30, 31? Y entonces la historia de por qué el 28 y 29 también es muy sencilla, ¿cierto? Es muy sencilla. La razón por la cual digamos, originalmente era 28, en realidad originalmente eran 29, 30. La razón por la cual febrero tenía menos que los demás, otra vez era porque era el último mes del año. Entonces, ¿qué sucede? Cuando usted empieza a ponerle días al año, 30, 31, 30, 31, 30, ahí se da cuenta que el último mes del año, si le pone 30, ya se pasó de 365, ¿cierto? Entonces le tiene que poner uno menos. Ya llega a 366. Entonces febrero tuvo históricamente 29, y el bisiesto era 29-30, esencialmente porque era otra vez el último y no alcanzaban los días. Pero bajó a 28 por culpa de la lambonería romana, ¿cierto? Y de cosas que son muy humanas, y es que el 28 de febrero, y no 29, y no es que sea 29 o 30, se debe a que a julio originalmente le agregaron un día más. Perdón, a agosto le agregaron un día más que no tenía. Y al agregarle un día más, ¿a quién se lo quitamos? Puta, el damnificado de febrero. O sea, ya estaba bien damnificado de febrero y se lo quitaron. Febrero tiene 28 porque perdió un día de Augusto. ¿Y por qué a agosto, le pusieron un día de más? Porque era una lambeteada que le pegó el Senado romano al emperador Octavio Augusto. Octavio, alias Augusto. Le pegaron la lambeteada y dijeron, hombre, vamos a poner un mes en su nombre, el sexto mes del año vamos a ponerlo agosto, y obviamente resulta que el mes anterior le habían puesto julio, por Julio César, tenía 31, y usted qué pesa, ¿cómo lo va a tener 30? Si usted es Augusto, entonces póngale uno también, y aquí se lo quitamos a febrero, y así quedó montada la cosa. Entonces, la historia del 29 de febrero es una historia en donde uno entiende, digamos, que febrero era el último mes del año. En mi casa, por ejemplo, a partir de ahora se van a empezar a celebrar los años nuevos el 28 de febrero. Además es más barato, el aguardiente es más barato en la fecha. No, usted consigue marrano también barato para esa fecha. No hay tanta bulla, no está compitiendo usted por la pólvora. Entonces, hombre, muévanse a otra fecha. Muy bien, continuamos entonces. También mencioné una canción de Pino en todas partes, pero bueno. Muy bien, continuamos con el Apple, solamente fueron 7 imágenes, ya 7 imágenes, yo seleccioné estas 3 como las imágenes que me parecieron más espectaculares. No, es que no sé dónde quitarle volumen, no en mi computador, ¿cierto? No hay un botón aquí, ¿cómo lo bota? Sí. Estamos envejeciendo ya, no ya con 35 años es muy duro. Bueno, entonces, estamos viendo aquí una imagen espectacular publicada. Ahí sí se ríen, putas, con los números no. Sí. Ya les digo 400.000 y 700 millones, eso nos parece malo. Y ustedes se tocan por 5 años. Bueno, ya resulta que esta imagen que hay aquí, una imagen espectacular que salió esta semana, una de esas imágenes ya reprocesadas del polo norte de Plutón.
Esta es la apariencia que tiene el polo norte de Plutón, una belleza. Es más amarillo que el polo norte de la Tierra, pero también está lleno de hielo como en la Tierra. La diferencia es que el hielo en Plutón es una mezcla de nitrógeno congelado, o sea, aire congelado, y agua congelada. El suciecito que uno ve ahí encima de las montañas de Plutón son esencialmente sustancias orgánicas, son mezclas de sustancias orgánicas, incluyendo una cosa que llaman tolines, que es una sustancia orgánica quemada, cuando uno coge sustancias orgánicas simples y las quema con la luz del sol. La escala de esto también es impresionante. Esto que hay aquí es un super cañón como de 70 kilómetros y está justamente en la zona polar del planeta enano. Y otro detalle muy bonito es que esta región del polo se llama la planicie de Lowell, y se llama la planicie de Lowell por Percival Lowell, quien fue el financiador del observatorio Lowell con el que se descubrió el planeta enano Plutón en 1930. Entonces es digamos, un homenaje al planeta, a Lowell. Es interesante recordar que en Estados Unidos, a diferencia de los países latinoamericanos, los multimillonarios hacen cosas interesantes, ¿cierto? Como esas. Y como tales, pues quedan escritos en la historia, ¿cierto? Lowell, posiblemente, si hubiera sido un multimillonario bogotano, ¿cierto? Tal vez hubiera donado plata para, no sé, una fundación, pues para que le quiten obviamente impuestos, no quiere pagar impuestos, o hubiera donado plata para construir un edificio de la música, ¿cierto? Pues con todo respeto a los edificios de la música, o hubiera donado plata para construir un puente, etc. Pero estos multimillonarios gringos dicen: tomen la plata y construyen 4 telescopios, tomen la plata y construyen estos radiotelescopios. ¿Por qué? No, por la ciencia, para el avance de la ciencia. No, obviamente también le van a cargar ahí unos impuesticos, pero lo cierto es que con ese input, la ciencia ha hecho cosas fantásticas. Recuerden, se descubrió un planeta por un multimillonario, por un solo multimillonario. ¿Sí escucharon el dato en estos días que con la plata que tiene Sarmiento Angulo, es que está vivo? Con la plata que tiene Sarmiento Angulo se alimenta, se resuelve todo el problema de la pobreza y el hambre en Colombia. Solo con la plata de ese señor. No quiero llamarlo pues como lo debería llamar en una obra de teatro, pero así, porque es que me están grabando. esto me está afectando. Esto se está convirtiendo en una fuente de compañero. ¿Una fuente de qué? De censura. Esta es una fuente de censura. Ese grandísimo hijo de puta resolvería todo el problema de pobreza de Colombia si pusiera esa plata a hacer cosas importantes. Ahora, uno se pregunta, si a los pobres de Colombia nos dan, porque también salió ese cuento ahorita de que somos el 70% somos de clase media, nos dan esa plata, la pregunta también es si saldríamos de pobre, ¿cierto? O cuántos parlantes de 600 vatios compraríamos en una casa de cartón, ¿cierto? ¿Te imaginas? Le digan, le voy a dar un salario a todas las personas que están debajo de la línea de pobreza en Colombia, 1 millón de pesos mensuales, pues que viene de Sarmiento, ¿cierto? Si le dan 1 millón de pesos mensuales, yo me imagino las cosas que pagarían con el 1 millón de pesos. También es que somos una cultura con problemas. Bueno, ahí están los multimillonarios. Entonces tenemos una imagen que nos recuerda eso. Nos recuerda que los multimillonarios pueden hacer cosas grandiosas. Muy bien, vamos entonces, ahora sí, para las noticias importantes de esta semana en astronomía, de las que me imagino muchos de ustedes supieron, escucharon. ¿Cómo no iban a escuchar, por ejemplo, la llegada de Scott Kelly y sus compañeros de la Estación Espacial Internacional después de pasar un año? No sé si escucharon de la galaxia más remota observada por el Hubble, ¿cierto? Hubo un par de noticias bastante sonoras esta semana. Vamos a comentar esas noticias. Comencemos con, antes del muy emocionante Scott Kelly, con un evento muy interesante que se produjo esta semana. Esta no es una imagen bonita de astronomía, pero revela o refleja una cosa fantástica que ocurrió esta semana en astronomía, y es que esta semana en astronomía se produjo un evento difícilmente observable en la historia de la ciencia, y es que un día salió un artículo y dijo una cosa en Nature. Nature es, pues, pucha, eso es la revista más importante en donde publican todos los científicos del mundo, y a los 2 o 3 días después salió un artículo en Nature otra vez. Y a los días salió otro estudio diciendo, y los dos no tienen razón.
Y los tres artículos fueron de alto impacto. Eso no se había visto. ¿Por qué? Porque normalmente lo que sucede es, hay un gran descubrimiento en la anuncia en Nature y hasta lo mencionan en RCN y Caracol y en la W, lo ponen de tema del día y todo. Y obviamente pasan los meses y hasta los años y de pronto por allá sale alguien que dice, no, es que ese descubrimiento no era. Y entonces a Julito ya se le ha olvidado, entonces dice, pero yo me acuerdo que hace como un año yo había dicho en la noticia, no, él ya no se acuerda de eso. Él dice, hombre, ese descubrimiento. Ellos se acuerdan, es de la noticia de que si el chocolate hace daño y no hace daño, y nos siempre nos estamos burlando de que un día el chocolate hace daño. Y al otro día, si usted se come una pastillita menos de la normal que se come, entonces ya sí hace daño. Bueno, nada, es así. Entonces, en este caso, la cosa es grave porque en 2 días se contradijeron entre sí, y aún así, la ciencia sigue adelante. Y esto es una enseñanza muy importante de que la ciencia, como la mayoría de los proyectos humanos, es un despelote. Es un despelote. En la ciencia ocurren cosas como esta, hay contradicciones todos los días, pero milagrosamente, y pensó la palabra milagro sin ninguna connotación sobrenatural, algo pasa después de todas estas contradicciones, y de eso que pasa resulta la razón. O sea, no quiero dejar la palabra prohibida, la verdad. Ellos se pelean entre sí, pucha, se mandan cartas, etc. Y al final todo el mundo se olvida de toda esa pelea y aquí queda un conocimiento sobre el universo. Así ha funcionado el mundo. Bueno, entonces, ¿cuál fue el descubrimiento? Desde hace más o menos 14 años, para que lo metan en la cabeza, el descubrimiento podría tener que ver con extraterrestres. Han descubierto que de puntos un poco, digamos, al azar en el cielo, llegan pulsos de radio que duran alrededor o menos de 1 milisegundo. ¡Pum! Un pulso de radio de 1 milisegundo, que a propósito no sabe cómo lo detecta. Está mirando para otro lado, un pulso de radio de 1 milisegundo. 1 milisegundo, es que ¿qué es 1 milisegundo? Eso no es nada. 1 milisegundo es nada. Lo que sucede es que obviamente hay un telescopio apuntando en la región a la dirección correcta y de repente, en medio de los datos que está observando, ¡pum!, se ve un pulso. Y el pulso, cuando van a ver, los radiotelescopios tienen una super precisión en tiempo, porque utilizan relojes atómicos, etc. Cuando van a ver, el pulso dura 1 milisegundo. A esos pulsos se los llama Fast Radio Burst, o sea, pulsos rápidos de radio. Pulsos rápidos de radio. Entonces, ¿cuál fue la noticia esta semana? Resulta que un grupo de astrónomos, no se sabía dónde venían esos pulsos, de ondas de radio, y un grupo de astrónomos esta semana publicó en Nature, la semana pasada, perdón, publicó en Nature un artículo en donde por primera vez en la historia de la astronomía habían descubierto la galaxia de la que venía el pulso. Y eso es muy importante porque una vez usted descubre la galaxia de la que viene el pulso, entonces usted ya puede empezar a pensar, por ejemplo, que lo produce. Y la razón es muy sencilla, porque es que resulta que usted ve un pulso de radio, y entonces el pulso de radio lo pudo haber producido la licuadora de su vecino, que está detrás de ese muro. No sé si usted recuerda, lo mencionaba aquí en el coloquio alguna vez, que se descubrieron unos pulsos de radio muy raros en un radiotelescopio y fueron a descubrir, y era que el pulso se producía cada vez que al mediodía almorzaban los astrónomos. Y entonces dijeron, esto es muy raro, puta, los extraterrestres están comunicando con nosotros al mediodía siempre, que es lo que en su rato libre. No, lo que sucedió, empezaron a rastrear, es que cada vez que detectaban los pulsos de radio, alguien abría un horno de microondas para meter la coca. Cerraba el horno de microondas, pero por allá a 200 metros, donde está el radiotelescopio haciendo cosas súper sofisticadas, o sea, calentando los espaguetes. Y resulta que cuando terminaba de calentar y se abría la puerta, durante un brevísimo instante escapaban microondas del horno. Y el radiotelescopio decía, puta, la primera comunicación con los extraterrestres. Y eso fue un escándalo, ustedes se acordarán de eso. Entonces, ¿qué sucede? El pulso puede venir de aquí detrás del muro de su vecino, puede venir de un planeta, de una estrella cercana, o puede venir de una galaxia remota. Es el problema de la astronomía, es que usted está un poco a ciegas en las ondas de radio. Entonces esta gente le puso, vea, ese pulso viene de una galaxia. Y cuando uno dice eso, wow, si le dicen que un pulso viene de una galaxia, entonces usted dice, si lo alcancé a escuchar desde aquí, usted se imagina lo que es eso. El pulso que ellos observaron, además, supieron que era de una galaxia, porque resulta que se produjo el pulso
Y ellos se quedaron observando la galaxia y vieron como después de que se producía el pulso, venía una señal de ondas de radio que se iba apagando con el tiempo. Entonces dijeron, pues pucha, claro, esa es la señal que sigue al pulso. Siempre que hay una explosión, siempre que hay una cosa violenta, pues queda como un eco, queda como un eco. Entonces ellos observaron el eco, se pusieron a mirar con un telescopio ya no invisible, vieron la galaxia y dijeron, pues pucha, descubrimos la primera galaxia, la que hay un radiopulso, etc. Muy bien, ¿qué sucede? ¿Por qué se producen estos radiopulsos? Entonces esta gente llega y dice, no, eso es un evento explosivo, eso es una explosión, una explosión, pero durísima. Pues imagínate, para escucharla desde aquí, las explosiones más duras que hay en el universo, en estos días escuchamos una, ¿cierto? Con las ondas gravitacionales. Esa fue una versión grande de esta explosión. Esta explosión, dicen estos, es producida cuando dos estrellas de neutrones están dando vueltas una alrededor de la otra, emitiendo ondas gravitacionales, emiten ondas gravitacionales, empiezan a caer y ¡pum! Apenas chocan, dice esta gente, emiten un pulso de ondas gravitacionales, pero también emiten un pulso de radio. Pucha, 2 días después salen y estos dos, ojo, 2 días después. A ver, miremos aquí la fecha. Vamos a ver las fechas del artículo, este es el artículo. Entonces este fue, perdón, 13 de enero, fue publicado. Lo que pasa es que la publicación en línea fue, mírenlo aquí, el 24 de febrero. Se recibió en noviembre del 2015, lo aceptaron el 13 de enero, fue publicado el 24 de febrero. Este fue publicado, ¿cierto?, justamente unos días después, ¿cierto? Y fue esta misma semana, el martes de esta semana. Y lo raro de esta publicación es que esta publicación mostraba una cosa muy rara, y es esta gente utilizando el Arecibo observó otra vez un pulso de estos rápidos, pero lo observó como 10 veces viniendo del mismo lugar, 10 pulsos rápidos. Y entonces salieron a decir, ¿cómo se les va a ocurrir a estas bestias decir que los pulsos se observan en otra galaxia, ¿cierto? Puede que sean de otras galaxias, pero una galaxia muy remota, por un evento cataclísmico, si hay pulsos de radio que se repiten. Entonces, eso es que la reencarnación de las estrellas de neutrones, o sea, las estrellas de neutrones chocan, desaparecen, y después, yo no sé, el alma vuelve y choca. ¿Qué será? ¿Qué puede ser? Entonces la idea es, hombre, no, estas dos observaciones son sencillamente contradictorias. Y entonces ahí entró el tercer grupo, ya va para los extraterrestres, que yo sé que ustedes están ansiosos por escuchar la historia de los extraterrestres. Entró un tercer grupo, también esta semana, y ese tercer grupo entró a decir otra cosa, y digamos, aún más extraña. El tercer grupo entró a decir que lo que habían observado estos, que era el pulso, y después del pulso se dejaba venir como una especie de señal de ondas de radio, el eco que estos habían observado, en realidad era ondas de radio que producía la galaxia de forma completamente natural. Entonces les dijeron a estos, sí, muy bonito su nature y todo, pero resulta que es como si usted hubiera escuchado una explosión, ¡pum! Escucha una explosión y usted sale a ver de dónde viene la explosión y ve por allá un colegio a lo lejos donde salen gritos y usted dice, allá debe haber sido la explosión, y puta, es que debe estar gritando, y mentiras que están en descanso, ¿cierto? Eso fue lo que salieron a decir. No, es que les digo literalmente, yo pongo pues estas analogías paisas para que me entiendan un poco cuál es pues las cosas absurdas que hay detrás de todo esto. El punto es que son 3 cosas contradictorias. El uno es un evento, una galaxia, y el otro, varios eventos repetidos, no puede ser nada. Y el tercero es, no, lo que observaron los primeros no era verdad. Y con eso nos quedamos con una confusión y le digo, pucha. Entonces, todos los estudiantes de astronomía, todos los astrónomos que hay aquí, que quieren tener algún problema interesante en el cual trabajar en su futuro, de pronto para ganarse un premio Nobel, aquí hay un buen problema para trabajar en su futuro y ganarse un premio Nobel. Todavía no tenemos ni idea de qué son, grábenlo por ahí, anótenlo por un cuaderno, en la cédula, detrás de la cédula con un Sharpie, ¿cierto? ¿De qué son? Anoten esa sigla, porque cada sigla de pronto le va a dar buen trabajo a los astrónomos, aquí hay estudiantes de astronomía. FRB, si usted quiere trabajar en algo de frontera, algo misterioso realmente en astrofísica, no estamos hablando de pendejaditas, ¿cierto? Trabaje en esto. ¿Qué sucede? Ondas de radio, pulsos de ondas de radio, llegan de lugares misteriosos. ¿Qué podrá producir esos? Una de las hipótesis que existen actualmente para explicar esto es que son extraterrestres. Hombre, ¿quién podría ser tan desgraciado como para mandar a la Tierra unas señales contradictorias que no se parecen a nada que uno conozca la astrofísica, ¿cierto? De tal manera que uno se asuste?
se asuste y se confunda, ¿cierto? Nada más y nada menos que los extraterrestres de la película Contacto. Es que pues la película Contacto tuvo la misma situación, una señal muy rara. Claro, lo que pasa es que la película Contacto idealizan un poco por razones cinematográficas. Contacto ganó un montón de Oscars a propósito de razones cinematográficas, el descubrimiento de una señal extraterrestre. Está una muchacha que no le aprueban los proyectos de investigación y ya medio desesperada, el último día que tenía para usar las antenas de radio, recibe la señal. Después lleva la señal, la ponen en un parlante, un cieguito detecta los patrones de la señal. O sea, idealizan mucho la historia. Y es muy bonita. No sé, si no se han visto Contacto, sobre todo los más jóvenes, una película de los 90, tienen que verla ya. Pero la cosa real podría ser así. Tal vez, sí, los spoilers, bueno, el coloquio es lleno de spoilers. Pero la situación podría ser así. Puede darse que nos pasemos 50 años con la señal de los extraterrestres y con un montón de astrofísicos ñoños tratando de explicar la señal de los extraterrestres con estrellas de neutrones. ¿Te imaginas donde en 51 años el astrónomo de la Universidad de Antioquia diga todo lo que huevonearon, hermano? O sea, mirá los artículos que escribieron estos idiotas cuando era la señal de T. No la habían visto, estaba al frente de sus narices. Tal vez pensemos que no vamos a descubrir la señal de T de repente, que un día va a salir una rueda de prensa de NASA, acabamos de descubrir la señal de T. O tal vez la situación vaya a ser más triste todavía. Un día va a hacer una rueda de prensa y digan, la señal de T estuvo con nosotros desde los años 90. Aquí estaba, ellas estaban aquí. Y entonces por allá saldrán, obviamente, los ufólogos a decir, yo les dije. ¿Cierto? Yo les dije. Bueno, miren este resultado muy curioso que encontró un astrónomo utilizando las señales de FRBs. Resulta que él descubrió, hay una propiedad de los FRBs, ¿cierto? Fast Radio Burst. Hay una propiedad muy curiosa que tiene, y es que es una señal muy rara que se produce en todo el dial de radio. Entonces usted cuando empieza la explosión, usted lo detecta en el 88.9 del megahertz. La señal empieza y cuando va evolucionando, la señal se va corriendo, ¿cierto? Se va corriendo hasta el último, el 108.9. Entonces, ¿cierto? Incluso algunos dicen que eso es muy difícil. Entonces, resulta que el retraso entre la llegada de la señal de la primera frecuencia y la última frecuencia es un número. Y ese número es el número que está graficado aquí. Resulta que estos astrónomos descubrieron, diga pues este dato tan charro, que los FRBs en este gráfico están organizados de forma perfectamente regular uno detrás de otro. Claro ahí. O sea, si uno coloca los números, este es el equivalente a... Ojo que pueden estar viendo Contacto adelantado, pues Contacto verdadero. Si usted coloca los valores de esa característica, el tiempo entre la llegada de la primera frecuencia y la última frecuencia, los va poniendo en esta línea, miren cómo se van poniendo uno regularmente, uno al lado del otro. Descubrieron que el tiempo, ese número, es de todos los FRB descubiertos hasta la época, es múltiplo de 187.5. Y esto no es numerología barata, esto es astronomía. Oiga pues, los extraterrestres nos están mandando una señal y algo tiene el 187.5. Mañana jueguense eso en un chance. No, pero puede uno jugar un chance mañana, ¿sí? 1875. ¿Por qué? Por los FRBs. Usted le dice al chancero, ve, dame el 1875. No te lo ha jugado mucha gente, nadie lo va a jugar, solo usted que juega chance y viene al coloquio, para que después digan que el coloquio es... Bueno, el único problema con esto, dicen algunos astrónomos, el único problema con esto que ustedes ven ahí, que de verdad es impresionante, es que esto es como ver la cara de la Virgen en un sándwich. Hombre, ¿qué es la cara de la Virgen en un sándwich? Una mancha en un solo pan. Hombre, dígame, si la Virgen existiera, estuviera ahí, doctora, señora, ¿cierto? No nos dejaría huellas en todos los hijueputas panes, ¿cierto? En vez de dejarnos huellas en uno, ¿por qué no pone la cara en uno, la mano en otro, ¿cierto? Claro, ¿qué sucede? Si hubieran evidencias estadísticamente significativas de la existencia de la Virgen, ¿cierto? Lo notaríamos. Yo me volvería católico, pero solamente sale una mancha cada 20 años. Una mancha cada 3 años y cobran para verla, ¿cierto? Algo parecido es este gráfico para los astrónomos. Son 5 punticos. Con 5 punticos los astrónomos dicen no se puede ver casi nada.
pero con 5 panes con la cara de la Virgen, huevuta, se convierte el resto de la humanidad al catolicismo. Aún así los astrónomos saben que con 5 punticos no se puede hacer nada. Oigan, a propósito, es que yo ya había predicho, voy a ponerme una idea como esta. Miren, ¿qué pasaría si los extraterrestres, acuerdan que el primer descubrimiento descubrieron un pulso de radio proveniente de una galaxia? ¿Qué pasaría si ese pulso no viene de la galaxia, sino que viene de una estrella que está entre nosotros y la galaxia? Está aquí cerquita. Y lo que pasa es que en esa estrella, ellos llegan y miran la galaxia y dicen, ¡ay, qué galaxia tan interesante! ¿No será que alguien por allá la está viendo? Entonces voltean la cabeza así y dicen, ya sé que le vamos a mandar un pulso ondas de radio a este hijo de puta. Vamos a ver, yo no lo veo, porque es que esa es la cosa, yo no lo veo. Y mando un pulso ondas de radio que dura 1 milisegundo. Mal si lo nota. No, todo, mándale otro. ¿Cierto? Y de repente, un día, mientras están utilizando el radiotelescopio, ¡pum!, detectan el pulso, pero los astrónomos de la Tierra, cuando miran allá, no ven la estrella, no ven al extraterrestre, sino que ven la galaxia de fondo. Y entonces, ¿qué sucede? Ellos obviamente quedan muy intrigados y tal vez, en el futuro, empiezan a descubrir que tal vez el pulso de ondas de radio se producía, era cerquita, en una estrella enana roja que no podía ver en el cielo. Pero bueno, esa es una idea que está ahí. Lo que pasa es que hay varias características que hacen que sea muy difícil de que la idea se dé. Muy bien, sigamos con esa es una noticia muy ñoña, la pueden ver muy ñoña, pero el coloquio es también para eso. El coloquio es también para hablar, entonces comentar un poco esos defectos que tiene la ciencia o esos misterios que hay. Bueno, descubrimos la galaxia más lejana observada jamás, el punto más lejano del universo que el hombre haya observado jamás. Una pregunta, ¡ay, Cariche! Viene mal. Una pregunta. Esos 3 grupos estaban trabajando paralelos en la misma cosa con resultados diferentes, o sea, ¿no tenían conocimiento el uno del otro? No tenían conocimiento uno del otro. Pues que no lo espera, como los 3 obtuvieron resultados distintos, justamente es donde uno dice, entonces ninguno descubrió nada. Bueno, mentiras que no, el descubrimiento más impresionante de los 3 en realidad es el segundo, de que los FRB se repiten. Eso es más cercano a la idea de un extraterrestre, porque miren lo siguiente, usted ve un FRB en esa dirección, hay un extraterrestre, y después otro por allí. Ay, puta, ¿cómo llegó allá el extraterrestre? ¿Cierto? ¿Cómo hizo para transportarse para allá? Entonces, ay, le voy a mandar unos pulsos desde distintos puntos de vista a la Tierra. Puta, no, weón, usted no tiene una nave espacial para viajar, ¿cierto? Decenas de años luz en unos pocos meses. Entonces, ¿qué sucede? En cambio, si usted ve un punto y empieza a recibir repetidos pulsos de ondas de radio, ahí sí puede usted decir, tal vez hay un extraterrestre molestando. El descubrimiento más interesante fue ese. Bueno, hay un videito muy bonito que quería mostrarles sobre este descubrimiento en particular. Y es este video. La Osa Mayor, todos muy contentos, ¿cierto? El cielo, ¿quién no ha visto la Osa Mayor? Ahora vamos a coger un telescopio. Este es un telescopio de aficionado inicialmente. Tú te muestra una región. Ya, aquí ya va siendo un telescopio profesional. Este ya es un telescopio espacial. Este ya es el Hubble, ¿cierto? Y este es el punto más lejano que hemos observado en todo el cielo, ¿cierto? Perdido entre las estrellas. Otra vez, una cosa que les muestra, bueno, vamos para atrás. Ahí está el punto del Hubble. Nos vamos devolviendo. Todavía este es un campo que solo puede ver el Hubble. Esto es un campo que solo pueden ver los telescopios profesionales. Nos seguimos saliendo. Esto ya lo pueden ver telescopios pequeños, ¿cierto? Seguimos saliendo, binoculares, y ya está el cielo a simple vista. Perdido en medio de la inmensidad, ¿cierto? Está esta manchita rojita que hay aquí. Ahora, ¿qué tan lejos está? ¿Cuál es el punto más lejano que nosotros podemos ver? ¿Ustedes qué creen? Si tuviéramos un telescopio, no sé, ultrapoderoso, telescopio así, imagínense en el telescopio, un telescopio 2000 años en el futuro. ¿Se imaginan? Piensen en lo que pensaría, no sé, lo que pensarían los apóstoles. Si usted se sienta con ellos, se reúne y les dice, imagínense cómo va a ver la gente en 2000 años. Entonces yo me los imagino a ellos pensando, no, pues cómo va a ver la gente, no sé, pues lo mismo no.
¿Cómo más? No, más o menos. No, de pronto sí, nosotros hemos visto por aquí pasar algunos colegas que vienen de Egipto, que traen unos vidriecitos, de pronto con los vidriecitos, eso lo diría el más creativo de todos. Bueno, ahora los pongo a ustedes. Ustedes conocen, tenemos telescopios espaciales. Imagínense los telescopios de 2000 años en el futuro. Les pregunto yo, ¿seremos capaces de ver objetos más remotos que este? ¿Ustedes qué creen? Háganse una opinión. ¿Seremos capaces de ver objetos mucho más remotos que este? Yo traje premio. Vamos a dar un premio pues al que diga algo interesante. A ver, ¿qué damos aquí? Vamos a dar aquí una calcomanía para el computador. ¿La observación es de quién? Esta observación se hizo con el telescopio espacial Hubble. Bueno, el telescopio extremadamente grande. Exacto, el LT. Sí, tal vez. Podría haber algo más lejos que esto. Sí, o la resolución. ¿Qué pasa con la resolución? Claro, ya están diciendo, vean, el próximo que va a observar esta galaxia, esto es una galaxia, no tiene cara de galaxia, pero tiene una galaxia. El próximo que va a observar este objeto va a ser el JWST, que es el sucesor del telescopio espacial Hubble. Prepárense, se va a lanzar en el año 2018. En el 2018 vamos a hacer una fiesta aquí en el planetario, a rumba más impresionante, ñoña. Rumba ñoña, ya hemos tenido varias rumba ñoñas, ustedes no han venido. Bueno, entonces la pregunta es, en los telescopios de 2000, no estoy hablando del 2018, de 2000 años en el futuro, ¿van a poder observar, sí o no, objetos muchísimo más remotos que esos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Digo yo que sería porque es el límite del universo observable. Más allá tendremos que esperar a que la luz llegara primero, la luz que surgió de allá. ¿Quién es eso? Este man, el campeón nacional de astronomía, pucha. Entonces los que dijeron no, felicitaciones, porque claro, resulta que no se puede, porque la imagen que estamos viendo ahí no solo está muy lejos, en el espacio, sino que es increíblemente antigua. Esa imagen tiene 13.500 millones de años de edad. 13.500, no, esa es muy buena precisión. 13.500 millones de años de edad. Entonces la pregunta es, ¿puede uno ver una cosa al doble de distancia? No, porque si estuviera al doble de distancia, la luz todavía estaría en camino. ¿Qué es lo más lejos que nosotros podemos ver? Lo más lejos que podemos ver es algo que haya producido luz hace 13.780 millones y medio de años. 80 millones. Sí, 80 millones, 13.779 millones. Exacto, la recombinación fue a los 500.000 a 400.000 años. Correcto, con ondas gravitacionales. Con ondas gravitacionales podríamos ver, entonces con luz solo hace 13.780 millones de años. Si viendo con luz solo hace 13.780 millones de años. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa, cuidado. Viajar 13.780 millones de años la luz, primero es mucho. No he visto ningún infartado todavía, es un número gigantesco. 13.780 millones de años viajando, ¿cierto? Pero adicionalmente, durante el viaje, la luz, el universo se ha expandido. Entonces, en realidad, este objeto hoy no está a 13.500 millones de años. Este objeto está a 46.000 millones de años luz. Porque en el tiempo en el que ha viajado la flota, es como si saliera una flota de, ay mamá, si ya voy para allá, para Medellín, ¿cierto? De Bogotá, está en la terminal de transporte de Bogotá, pues muy de mala él. Entonces resulta que sale de Bogotá y empieza a viajar y se demora 8 horas, pero en esas 8 horas el Ministerio de Transporte le agregó 200 kilómetros a la carretera. Y cuando llega a Bogotá está a 200 kilómetros más lejos, ay, puta, ya no me devuelvo. Claro, ese fotón, si ese fotón dijera me va a devolver, mamó las papadas, está a 46.000 millones de luz de aquí, ¿cierto? Entonces resulta que es que hay un límite de lo que podemos ver en distancia. Lo que decías, Agustín, perdón, Vivi. Sí, claro, repetimos el videito. Sí, es que Vivi quiere ver con sus ojos lo que son 13.500 millones de años luz. Es que es mucho, muchachos. ¿Y qué pasó? Es porque el video se llama. Es 13.700. ¡Wow! Listo, le ponemos más suspenso. 13.500 millones de años. Antes mucho que podamos ver.
Realmente el lugar más remoto que podemos percibir los seres humanos se puede percibir de manera increíble con un televisor de los viejitos, o un televisor que capture señales de microondas del medio ambiente. Es muy común, es común en la astronomía, en la divulgación de la astronomía, decir, si usted pone un televisor de esos viejitos a captar las ondas de microondas que vienen del espacio, pues que vienen alrededor del televisor, el 1% de las ondas de microondas que percibe vienen de cuando el universo tenía 500.000 años de edad. Entonces miren, tremenda proporción, o sea, esa galaxia está realmente lejana. Pónganle atención a los que saben algo de astronomía, un poquito más de, digamos, de astronomía. Este número es el número sorprendente. El corrimiento cosmológico de esa galaxia es de 11. 11 corrimiento cosmológico. El de más lejano que se había observado hasta hace pocos días era de 8,7. ¿Qué significa un corrimiento cosmológico de 11? Vamos a ver. Otra calcomanía para que me diga qué significa ese 11. ¿Ese 11 qué? 11.000 millones de años. 11... A ver, ese 11, ¿qué son esos 11? ¿Cómo pueden interpretar esos 11? Para que el día de mañana cuando usted le digan 11, usted diga ¡11! ¿Cierto? Esa es la reacción que usted tiene. 11 años luz, no. 11. Bueno, ese 11 significa... ya encontramos el... No sé, algo que ver con la constante de Hubble. No menos, más o menos. Pero dígalo. 11, la radiación de fondo. 11 significa... Ahorita guardo esto. 11 significa que en el tiempo en el que esa galaxia estaba vivita y coleando, el universo era 11 veces más pequeño. 11 veces más pequeño. Ahora, el universo es infinito según las últimas noticias. ¿Y cuánto es 11 veces más pequeño que infinito? Vamos a ver, digámosle, ¿cuántas veces es 11 más pequeño que infinito? No, pero esta está muy fácil. Bueno, ojo, cuando uno dice que el universo es infinito y entonces era 11 veces más pequeño, en realidad a lo que se refiere es a lo siguiente: si usted coge cualquier porción de espacio suficientemente grande en el universo, en ese entonces esa misma porción de espacio, cualquiera, era 11 veces más pequeña. Eso quiere decir que si hubiéramos cogido, si cogemos por ejemplo el espacio que ocupa el grupo local, que es la familia de galaxias a la que pertenece la Vía Láctea, en ese entonces era 11 veces más pequeña. Pero uno dice, no, pero es que 11 es poquito, pues si uno coge la casa y la achiquita 10 veces, todavía le queda a uno como una celda, ¿cierto? Sí, un apartamento de los de hoy, achiquitado 10 veces, un baño. Pero piensen en lo siguiente, sí, claro, si se lo achiquitan en esta dirección nomás, pero es que también se lo achiquitan en esta dirección y en esta dirección. Entonces, 11 veces más pequeños es 1000 veces menos espacio. En realidad es 1000 veces menos espacio. Y resulta que la expansión funciona así: usted coge todo el espacio del grupo local y lo achiquita 11 veces sin sacarle ni un solo átomo de adentro. Entonces, ¿qué significa? Cuando usted dice que se achiquita 11 veces el espacio, 1000 veces, porque se achiquita 11 en todas las direcciones, significa que que aumenta 1000 veces la densidad. 1000 veces la densidad y la temperatura y un montón de otras cosas. Entonces ese 11 va a significar eso. Si le da 8, la fórmula exacta en realidad es: si es z igual a 11, se achiquita 12 veces, pero entre 12 y 11 no vamos a lo mismo, ¿cierto? Vamos a lo mismo, eso es un año perdido igual en el colegio. Bueno, muy bien, entonces finalmente la otra noticia bomba de esta semana, en ausencia de Julián, si aquí de pronto los amigos de Julián nos pueden ayudar a ampliar esta noticia, fue la llegada de uno de los experimentos de astronáutica más importantes que se han hecho en los últimos años. La llegada de la primera tripulación completa que pasó un año entero, 365 días completos en el espacio. Ya en el pasado habíamos tenido astronautas que superaron ese tiempo, ¿cierto? El récord creo que lo tiene un ruso que no me acuerdo cuándo pasó, 400 y pico de días, un año, 340 días, no fue un año, casi un año. Ahorita les cuento un chiste a los amigos con un año, ¿me acuerdan? 365 con el año bisiesto, y los que se acerquen también, pero es un chiste pues ya de horario no familiar. Bien, entonces pasaron un año, ¿cierto? Aproximadamente en el espacio. Muy bien, ¿cuál era la idea
así quedó después del año el lugar donde vivía. No, miren cómo queda eso, la cápsula, digamos, el módulo donde vienen ellos del Soyuz. Ahí es donde estaba metido en The Big Bang Theory. En The Big Bang Theory, Howard Horowitz. Tienen que verse, bueno, no sé si ven esa serie. Si son ñoños la tienen que ver, ¿cierto? No recibimos a la gente en el coloquio más. A partir de ahora, Andrew, un quiz al lanzar al coloquio con The Big Bang Theory. No, lo que quiero contarles es que en The Big Bang Theory, una serie muy famosa, entonces muestran a Horowitz, que es uno de los personajes, metido en esa lavadora, hermanos. Es un espacio súper chiquitico, y ahí uno se da cuenta de lo chiquitico que es la cosa. Los mismos astronautas hablan mucho del espacio, de lo pequeño que es eso. Ahí hay metidos 3 personajes, ¿cierto? Es una cosa impresionante, y entra a la atmósfera y esas cosas por fuera, el aire, ese quemón que ustedes ven ahí es una combinación de aire quemado y digamos el escudo protector de la nave que digamos soporta las temperaturas quemadas. O sea, lo que están viendo ustedes ahí es nave espacial quemada, la punta de la nave espacial quemada, impresionante. Bueno, ¿cuál era el propósito del experimento? Miren la cara al señor. El propósito del experimento, y por lo cual puso esa cara Scott Kelly, era tratar de ver, entre otras cosas, cuál era el estado del cuerpo humano después de un viaje de larga duración en ingravidez. Entre las cosas que intentaron hacer los astronautas después del viaje, que hacía parte de los experimentos, fue tratar de moverse por su cuenta, tratar de salir de la cápsula por su cuenta. No pudieron. Ahora lo ven ahí, entonces fue, puta marica, lo quería salir, no pude, ¿cierto? Entonces ellos necesitaban salir de la cápsula por su cuenta y no pudieron. Ahora, ¿qué sucede? Entonces el asunto es el siguiente. Esta imagen que ustedes ven aquí es la imagen común de los viajes espaciales. Pero ¿qué pasa? Una imagen muy bonita, etcétera. Pero el día que vayamos a Marte, no lo van a estar a usted esperando con GoPro, ¿cierto? Ni con cobijita, ¿cierto? No lo va a estar esperando. Ay, usted tiene un mojo y todo. Sí, señor, vea, nadie lo va a estar esperando con una chaquetica de NASA, bien alimentadito. Al desayuno esta gente comió huevito, ¿cierto? Caminaron hasta este lugar. No, cuando usted llegue, cuando lleguen los primeros hombres a Marte, primero se van a ver así, pero no van a estar rodeados de nadie, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo va a ser esa gente? ¿Cómo va a ser para pararse? O sea, ¿te imaginas? Envían a Marte los primeros 3 inválidos, ¿cierto? Los primeros 3 inválidos en Marte. Y es que son inválidos en el sentido estricto de la palabra. No se pueden valer por su cuenta. Contaba Scott Kelly en las entrevistas, muchas que les han hecho, las recomiendo, están en internet, pues todas las entrevistas. O sea, la sensación. Él decía que le dolía todo. En especial, y esto fue una cosa nueva, pues que yo no lo sabía, la piel. Él decía, de las cosas que a mí más me dolía era la piel. Y entonces, ¿cuál es la razón? La razón es que usted aquí en gravedad usted todo lo toca, ¿cierto? Usted el pantalón lo toca, una vestimenta lo toca, pero en ingravidez usted está flotando inclusive dentro de su ropa, ¿cierto? Entonces realmente traten de ser así, ¿cierto? La ropa no lo toca, a mí me está tocando aquí en los hombros. Usted se pasa 340 y pico de días, ¿cierto? Sin que nada lo toque, y de repente llega a un lugar y todo lo toca. O sea, pero inmediatamente el traje espacial aterriza también, el traje también aterriza sobre usted, ¿cierto? Y la cobijita, etc. Entonces todo duele. ¿Cómo? Como si estuviese en el agua, exacto, ya estás siendo tocado por algo. Bueno, otra cosa muy impresionante que contaba Scott Kelly, que lo escuché por ahí, es que definitivamente hay una diferencia significativa entre 6 meses y un año. Él decía, no, o sea, si pasa algo más allá de los 6 meses, porque es que normalmente se piensa que no, eso es lo mismo, son un montón de meses. Y él dice, no, o sea, definitivamente este experimento me enseñó que... Y entre las otras cosas que decía él, que eran significativas, la parte psicológica. Él decía, pues ya en un punto dado yo ya me sentía como ya desprendido de mi familia, desprendido de mis amigos, o sea, es como si lo hubiera perdido a ellos. Y estaba en el espacio, o sea estaba a 300 kilómetros de altura. Todos los días pasaba, todos los días no, pero digamos, hola mamá, ¿cierto? De 300 kilómetros de altura. Ahora usted imagínese estar a 70 millones de kilómetros en Marte,
sembrando papa. Una cosa hace imaginar qué podrá. Entonces el experimento fue muy bacano, muy especial. No hay todavía resultados científicos, todo lo que estoy contando son las anécdotas que él cuenta. Solamente le han preguntado, pero obviamente con él viajaba una tripulación también de astronautas, entre ellos fue astronauta ruso obviamente. Y otras cosas interesantes que él dice es, hombre, la llegada después de un viaje de 1 año al espacio es como una especie ¿cómo es que? De guayabo, pero un guayabo más maluco que uno se siente como opérenme ya, o sea, ¿qué es esto? Puta, ¿qué me pasó? ¿Qué es lo que está pasando? Obviamente miren que esta gente entrenada. Otro dato interesante científico, que lo escucharon seguramente hoy, es que aumentaron de tamaño. Todos llegaron con 5 centímetros más de altura, ¿cierto? 5 centímetros más de altura. Y es porque la columna vertebral se expande ante la ausencia de la carga, ¿cierto? Del peso. Entonces en ingravidez la columna vertebral se va expandiendo y eso te suma 5 centímetros. A mí me recetaron ya 1 año en el espacio, por ejemplo. Me dijeron, si usted lo que quiere es el alto, hay 1 año para el espacio. Pero seguramente también habrán escuchado que los 5 centímetros le van a evaporar, se le van a... Esos 5 centímetros se le van a perder. Sí, ya algunos chinos están anotados para irse para allá. ¿Sabes que los chinos hacen unas operaciones donde se cortan y se van, ¿cierto? Se van cortando el fémur y no, que son durísimos. Porque, o sea, la separación de las vértebras induce tirones en la médula espinal y entonces produce graves problemas de mareo cinético. Ah, no jodas, además tiene un problema con la orientación espacial. Mejor dicho, el espacio hace mucho daño, no vayan por allá. Eso no se le recomienda a personas. Muchachos, tenemos un reto grande, o sea, somos una especie que evolucionó y creció en gravedad, ¿cierto? Parece que el salto a gravedad cero va a ser más duro de lo que pensamos. Cyborgs. ¿Cómo dices? Cyborgs. No, por supuesto, después podemos empezar a pensar. Hay una cosa, por ejemplo, que no hemos hecho. Piensen en el proceso exoesqueletos, excelente. Piensen en una cosa que no hemos hecho. ¿Cuántos seres humanos han ido al espacio? Yo no sé si alguien tiene dato por ahí, pero digamos que no hayan pasado por ahí de 100 humanos, 150 humanos. Yo creería que no pasa de 100 humanos. El día de mañana, cuando podamos mandar 1000 humanos, ¿qué vamos a descubrir? Los humanos que sí están preparados para el espacio. O sea, de esos 100, todos se enferman, o todos pasan muy maluco. Selección natural. Van a ser un niño, exacto. Hay niños en este momento en Colombia, no en este auditorio, gracias a Dios, porque es que no estarían expresando muchas palabras. Hay niños en Colombia, ellos no lo saben, y apenas los pongan en ingravidez van a durar 2 o 3 años bien. O sea, el cuerpo de ellos adaptado a la ingravidez, posiblemente están por ahí, no lo sabemos. Entonces cuando empezamos a poner más personas en el espacio, tal vez descubramos esa raza, ese grupo especial humano, y entonces ¿qué hacemos? Los metemos a todos en una sala y reproduzcanse, muchachos, que ustedes son el futuro. También piensa simular la gravedad por medio de la fuerza centrífuga. Sí, hay muchos experimentos, pero mira que eso no nos ayuda. Porque vos simulás la gravedad, simulás el aislamiento, pero igual la gente se enferma. O sea, bonitas, gente sana que se baje pues de su pucha, llegamos a Marte bien, puta, ¿cierto? Que salgan a caminar y eso es difícil. Entonces, bueno, hablando de eso, necesitamos más experimentos de ingravidez, pero experimentos, imagínense que podamos hacer un día de ingravidez en la Tierra. Entonces necesitamos, por ejemplo, a los genios científicos que hay aquí en cocción, invéntense una manera de crear ingravidez sin necesidad de ir al espacio. ¡Qué pereza! Creemos ingravidez en la Tierra, no es muy fácil. Utilizar alguna tecnología en el cuerpo para, no sé. Claro. Ya me imagino la pastilla ¿cierto? Una especie de Dolex espacial. Tómese este Dolex y usted no va a tener problema. ¿Usted sabe si alguno de las personas que han ido al espacio son de esa raza que vos estás mencionando? Yo creo que ese que duró 400 y pico de días, ese ruso, era muy especial, porque es que ese tipo, o sea, entonces es posible. ¿Qué pasó? No se reprodujo. Yo creo que al hombre no le sacaban los muchachitos que le tenían que sacar. Bueno, ahora, tengan en cuenta que la evolución funciona muy lentamente.
Si usted mete toda esa gente preparada para el espacio en un salón y los pone a reproducirse, sale gente súper bala. Pues de un cruce de dos buenos puede salir uno que es regular. Ah, este le salió al abuelito, pues puta, tan flojo para el espacio, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? A los niños que andan saliendo flojos los vamos sacando de ahí, los vamos matando, no sé qué haremos. O sea, vayan pensando en la solución. Hombre, el punto nos va a tomar tiempo. Yo, por ejemplo, estoy seguro que el próximo evento de especiación en la rama del árbol de la vida nuestro, o sea, el próximo evento en el cual van a ser una especie a partir de nuestra rama de la va a ser los viajes espaciales. Pero los viajes espaciales para una civilización que puede viajar en barco, en avión, etc., son lo único que crean el nivel de aislamiento que necesita la evolución para crear una nueva especie. Entonces, a todos también. La radiación durante el viaje. Oh, sin mencionar pues que esta gente estuvo expuesta, ahí le van a hacer exámenes. Dicen que se demoran 5 años los exámenes. ¿Te imaginas? Peor que una EPS. Oiga, ¿para cuándo te dieron el TAC? Dentro de 3 años. Otro dato. De que estos astronautas llegaron de gravedad cero, estando un año en el espacio, pero a la gravedad de la Tierra. Ah, sí. No fueron capaces de bajarse de la nave, pero a 4 gravedades de la mitad de la gravedad. Puede que. Correcto. Claro, pero está la otra desventaja, más tiempo. Les puede tomar más tiempo llegar, ¿cierto? Todo depende de si César Ocampo logra realizar sus ideas de un viaje corto, pero les podría tomar 1 año y medio. Entonces, bueno, hay muchos problemas. Hemos hablado mucho aquí de los temas, pero muchachos, esto es espectacular. O sea, otra vez, siéntanse emocionados, están vivos, hombre, están vivos, tienen a Twitter, Facebook, cosas más grandiosas han pasado en nuestra vida, y gracias a estas cosas podemos saber que esto está pasando. O sea, es que piénsenlo, ustedes no van a estar vivos en 400 años, o sí, es que no se sabe tampoco, es que no se sabe. Mi hija tiene 10 años, ¿usted qué sabe que a los 50 descubran algo que extiende la vida a otros 50 años y que mi hija vaya a vivir 200? Yo no sé, pero en 400 años van a estar hablando de estos tiempos. Vea, así empezó, vea, estos son los primeros que empezaron a marearse, ¿cierto? Y hoy ya tenemos una civilización, una colonia viviendo permanentemente en Marte. Y recuerden, el día que surja una especie de los marcianos, ese día, cuando surja una especie de los marcianos, ya no nos vamos a poder reproducir con ellos. Eso va a ser fantástico pues para todos los sistemas de control de natalidad. Traigan los marcianos para... Oiga, ¿se acuerdan de esta, sí o qué? ¿Se acuerdan de esta, cierto? La mezcla de Shakira con Piqué. ¿Sí o qué? No, o sea, ya había contado este chiste, pues, pero de pronto algunos no lo habían visto. La habían visto, ¿cierto? Esta es una niña neandertal. Esta es una niña que nació del cruce de un neandertal con un ser humano hace más o menos 40.000 años. Hasta hace 40.000 años, como dicen por ahí los países groseros, estamos pichando con los neandertales, muchachos. ¡Qué putas tan alborotados, hermano! No quedaba especie sobre... Es que es piedra sobre piedra. ¿Dice cuánto se demora para pararse de ahí esos astronautas? Para que ya pueda ser autónomo. Sí, no, entonces la pregunta es, ¿qué tal si, ay, puta, estamos adoloridos, ve, párate vos, ya llegamos a Marte, güey. Entonces llegan y sacan por ahí una pastilla, un líquido, sí, pasan y bueno, ese líquido empieza a reparar, sí, nanoscópicamente empieza a reparar los músculos, los huesos, otra vez te hace crecer el calcio, pero aceleradamente. Tal vez ellos se van a pasar en 2 días acostados. Llegan a Marte y les dicen, les recetamos 2 días de acostada, una siestecita ahí, claro. Mientras por dentro se está reconstruyendo los osteocitos, están creando otra vez el hueso, y ya los 2 días levantan y ya, me imagino el dolor tan brutal, la molida de ese viaje, compañero. Profe, y la gravedad, o sea, crear la gravedad en la nave mientras llega. Esa es la otra solución, pero como nos lo ha explicado muchas veces Horacio, eso es dificilísimo. Ahorita le recomiendo a Horacio, que está por allá sentado atrás, es dificilísimo hacer naves, las mismas naves espaciales que hemos visto, en The Martian, ¿cierto? En The Martian muestran esta nave espacial en donde con movimiento crean una situación de gravedad no cero, ¿cierto? Eso mecánicamente es difícil, todavía requiere una tecnología complicada. Compañero. Jorge, hola, por aquí buscando el dato de los astronautas que han ido al espacio, me he encontrado que son poco más de 500, poco más o menos de 500. Oiga, equivocada, me pegué. Eso es lo que le pasa a uno con invitar gente que tiene Wikipedia bien. Oiga, 500. Pues exactamente,
200 astronautas. Están llevando todos los viajes por lo menos un astronauta de cada país. Ah, Y son 38. imaginen, menos colombiano. Pero ellos siempre llevan así. Claro que hubo uno que pasó 8 días aquí en Medellín y es colombiano, obviamente. ¿Se acuerdan de este ego que se llama? George Sanka. George Sanka. Estuvo aquí en Medellín y ya le decimos colombiano. Que pasó en la adolescencia una temporadita en Medellín. No, sí, claro, los paisanos tan berracos, nacemos en todas partes. Nacemos donde nos da la gana. ¿Cierto? Ese es el problema. Bueno, ¿qué iba a decir por fuera? Iba a decir una... ¿Sí qué? Es hijo de... Es hijo de George Sanka. Sí. Es hijo de colombiano, correcto. Dice que es colombiano por derecho. Sí, es correcto, correcto. Entonces, el astronauta colombiano. Bueno, yo digo, Ignacio Ferrín, profesor de la Universidad de Antioquia, dice que uno es de donde ha comido en los últimos 10 años. Así que es americano. 2 años. Porque el periodo de reposición, Sí, ya, imaginen que calcularon cuánto se demora una molécula de agua en circular por todo el cuerpo y salir. Usted llega y luego espera, la molécula de agua llega a su cuerpo, se queda ahí, queda aquí un rato, pero después usted suda, sí, pero usted suda otra agua, no esa molécula de agua. Pues resulta que creo recordar que como 18 meses. En un año y medio, esa molécula de agua que usted se tragó hoy sale de su cuerpo. Entonces han calculado así con todo. ¿Cuánto demora un átomo de calcio en su cuerpo? ¿Cuánto demora un átomo de hierro en su cuerpo? Y creo que el átomo que más se demora 10 años. Pero bueno, Ignacio dice que son 2 años. ¿Esto quiere decir? ¿Cómo? Las células se regeneran todas en 7 años. Todas las células se demoran 7 años. Interesante. ¿Pero qué sucede? Pero pueden regenerarse del mismo material que hay ahí. Entonces, claro, bueno, está entre 7 y 10 años. En 7 y 10 años todo su cuerpo es nuevo. Todo nuevo. Lo que sucede es que usted no es su materia. Usted es su información. Espíritu, su alma, ¿cierto? Usted su información, las instrucciones, lo que está ahí en información. Lo que pasa es que hay gente muy marihuanera que cree que si uno muere, la información queda. Si, huevón, usted quema una enciclopedia y la información queda. Sí, la información queda ahí. No, eso se pierde, huevón, eso se pierde completamente. Si usted muere, se pierde la información. Pero mientras usted está vivo, ¿cierto? Y usted puede reponer todos sus átomos, usted en 7 a 10 años se recompone completamente. Entonces, por ejemplo, Ignacio es el de los que dice que él es colombiano porque ya lleva más de 10 años en Colombia, más de 5 años en Colombia. Bueno, pero no, el chiste ya lo había contado. El otro es este. Este es el George Clooney el George Clooney de los neandertales. O sea, así como la otra es una neandertal humana feíta, este es el George Clooney de los neandertales. Hice un experimento en la red. Y así, de la misma manera que estaba buscando, pues una que encontré. No me demoré en encontrar analogía. Yo la vi e inmediatamente pensé en el Waka Waka. Inmediatamente dije, puta, Shakira es más bonita, recuérdenlo. Lo que pasa es que se metió pues con una gentecita, pero bueno. Listo. Pregunta, ¿cuál es el personaje más parecido a este neandertal que está vivo? Premio. ¿Cómo? Y premio. Este actor de Una noche en el museo. Mocos. Una noche en el museo. Google tiene un buscador de imágenes, ustedes saben. Usted le sube una imagen y él busca la imagen más parecida. Google Images, usted entra a Google Images y hay un iconito de una cámara, usted lo toca ahí y usted puede subir una imagen y que le busque la imagen más parecida. Entonces yo hice el experimento. Vamos a ver quién es el personaje de la farándula, porque son los que más imágenes hay en internet, que más se parece a este tipo. Dale pues. Igualito Vinicio del Toros. Conclusión, Vinicio del Toros es el personaje vivo más parecido a un neandertal. No. Esto es un chiste idiota, porque es que me quedó esa diapositiva ahí. Eso después de la marihuana. Puede dar, correcto. Bueno, muy bien, estoy ya en una etapa del coloquio donde ya se rinde, ya no entendí ni culo, entonces ya hablemos de otras cosas bonitas, etc. Estoy mostrando como imágenes, y entre estas imágenes está esta espectacular imagen de una piedra volando. Es una piedra volando, ¿no? Una piedra volando. Esta piedra no es nada más y nada menos que una de las lunas de Marte. Es una luna de Marte. Es una piedra que tiene varios kilómetros de extensión y fue fotografiada por una de las naves espaciales que orbitan a Marte. Una imagen espectacular. ¿Te imaginan ver a la Luna a esa distancia de la atmósfera de la Tierra? O sea, Phobos pues no está en la atmósfera de Marte, pero sabemos que va camino hacia la atmósfera. Una imagen que se produjo, que mostraban estos días, que fue una imagen del 2007
en realidad. A ver, yo si me da tiempo para mostrarles. Yo no sé que hay fanáticos de Lego. Hay fanáticos de Lego. Este es un tipo que hace obras móviles en Lego, pero son tremendas obras en Lego. Se puso lento. Esto es por culpa que esto es Windows. Esto es Windows. Vamos a ver. Sí. Hizo uno de esos modelos móviles del sistema Sol, Tierra, Luna, ¿cierto? Espectacular, hecho solamente con piezas de Lego. Y ahí lo animan con una manivelita. Bueno, en ese link que hay abajo, que lo van a encontrar posiblemente en Facebook, los fanáticos de Lego pueden ver. Pero el tipo hace cosas, la cosa que hace el tipo es impresionante, porque él no solamente hace el modelo de Lego, sino que el tipo diseña el sistema en AutoCAD con una cosa súper sofisticada. Vamos a ver si es un problema del video o si es un problema del video. Bueno, el video bueno lo pueden encontrar entonces en el archivo del coloquio. Bueno, y este es otro video, también me pareció espectacular. No sé si lo vieron. La clase el que tengo para la próxima examen. La clase pasada, el coloquio pasado, lo mencioné pero no lo traje. Lamentable, el sonido, yo creo que aquí tenemos sonido. Pero es una cosa sencillamente. Eso otra vez. Todo es culpa de Planetaria de Medellín, faltas. Baja calidad. Hombre, qué pesar, no se va a poder ver el videito, hombre. No, es que hoy me está botando PowerPoint, me está botando en mi portátil, que en el portátil hubiera corrido muy bien. PowerPoint me está botando, vamos a mirar si nos deja ver por lo menos el coso, porque es de lo más parecido que yo he visto a un fenómeno astrofísico también impresionante, que es la explosión de una estrella. I'm going to play with the match a little bit while I'm still tweaking and testing the system. And you'll see between the two clips, the first two clips, I'm trading gain for depth of field to try and get a little bit more detail out of the head of this match that I'm lighting with the torch. Lo que estamos viendo ahí es un fósforo quemándose en cámara lenta. Matches are shot at 4,000 frames a second. 1,000 frames a second, o sea, cada imagen dura un milisegundo. Quite a while on screen. Enjoy. Un cuarto de milisegundo. Oh, in case you were wondering how long it is in real time, this is what it looks like. Mira, así se ve en cámara normal y así se ve, ¿cierto?, a ultra lenta velocidad. Espectacular, entonces se ve cómo, ¿cierto?, se va destruyendo la cabeza. El negro que usted ve al final simplemente es de todas las sustancias que hay ahí, seguramente pues, el carbón que está implicado con la madera, etcétera, queda un pegote carbónico al final, que es el negro, pues digamos, del fósforo. Pero repito, ¿por qué traigo un video como este? Bueno, lo traigo, como les digo, al final del coloquio, cuando ya estamos de salida, cuando ya no hay nada que hacer, pues ya está terminándose esto. Pero también lo traigo porque hay un evento parecido a la quema de un fósforo en astrofísica, que es un evento fantástico, y es la explosión de una supernova tipo 1A. La explosión de una supernova tipo 1A es un fenómeno muy parecido a la quema de un fósforo. Y aquí está también en cámara lenta. Esta es una supernova en cámara lenta. Entonces, ¿qué sucede? Desde el centro de la supernova se produce de repente una llamarada nuclear, y la llamarada nuclear, en vez de empezar a quemar la estrella de forma uniforme, esa llamarada nuclear se propaga por un hilito, ¿cierto?, como una especie de rayo nuclear, se propaga hacia afuera de la estrella, de la enana blanca, y produce esta deflagración nuclear miedosa, ¿cierto?, que se come toda la enana blanca en unas fracciones de segundos. Esto dura unos cuantos milisegundos. Este evento produce tanta luz como una galaxia.
Solamente este evento. Y la bola azul que ustedes ven allá abajo es una enana blanca. Las enanas blancas son del tamaño de la Tierra. Y este evento produce tanta luz como una galaxia. Lo otro que es interesante de este evento es que esas cosas amarillas que ustedes ven ahí, esa masa amarilla que ustedes ven ahí, es rica en hierro y níquel. Porque la enana blanca empieza siendo de carbono y oxígeno, y apenas se produce la deflagración desde el centro de la enana blanca, la deflagración fabrica, así como queda el pegote negro en el fósforo, que es seguramente carbón, también queda aquí un pegote de plasma que es hierro y níquel. Y ese hierro y ese níquel representan aproximadamente pues, el 80%, del 80 al 90%. Este es un dato que ha dado muchos coloquios, pero hay que repetirlo, por un dato que leí esta tarde, el del 90 al 80% del hierro que hay en nuestra hemoglobina se fabricó en ese evento, se fabrican en este tipo de eventos. O sea que usted respira gracias a un evento catastrófico astrofísico que está simulado ahí. Hoy le escuché un dato espectacular que lo triné, algunos que me siguen lamentablemente pues tuvieron la oportunidad de oírlo, y es que alguien, yo no sé si ustedes conocen Quora, ¿han oído hablar de Quora? No, bajanería. Quora es una red donde uno hace preguntas y le responden a uno. Lo impresionante de esta red es que uno pregunta, ¿qué se siente ser presidente de los Estados Unidos? Y le responde a uno Obama. Y es así, o sea, Obama tiene cuenta en Quora y él ve y entonces le recibe. Entonces, claro, cuando alguien pregunta sobre ser presidente, pues le llega a él y él responde. Es una red espectacular, lamentablemente está toda en inglés. Para los que tienen aquí iniciativa, tenemos que hacer una red Quora en español, ¿cierto? Preguntan de todo. Yo respondí un par de pendejadas. Bueno, alguien un día preguntó, pucha, ¿qué fue lo que preguntaron? Preguntaron que qué era la aceleración. Entonces yo me metí a responder y me encargué. Bueno, el caso es que había una pregunta y es ¿cuánta sangre hay en el cuerpo humano? ¿Cuánta sangre hay en el cuerpo humano? El dato rápido. Bueno, hay más o menos eso, 4, 5, todo depende de su peso, ¿cierto? Todo depende del peso de uno. Yo peso aproximadamente 38 kilos y en mi cuerpo hay aproximadamente para unos 5, 6, 7 litros, aproximadamente el 10%. El 10% de mi cuerpo es sangre. Pero el dato más impresionante es otro. De esa sangre que yo tengo en mi cuerpo, ¿cierto? El 0.02% de la masa de esa sangre es oro. Oro. Átomos de oro puro. O sea que si yo cojo y me desangro, pues no hagan esto en casa. No falta aquí el muchachito que llega a casa. Me va a desangrar para ver el oro en mi cuerpo, ¿cierto? No, papi, yo no me estaba suicidando, me estaba desangrando para ver el oro en mi cuerpo. Entonces, si usted saca toda la sangre de su cuerpo, la mete en un recipiente, 7 litros de sangre, la mete en un recipiente, y la evapora, o sea, la calienta y la evapora, podría recuperar de ahí, sacar de ahí, un total de 6 gramos de oro. Loop. Resulta que 6 gramos de oro, un gramo de oro cuesta $40. Y entonces en total usted podría sacar de su cuerpo, cierto, multiplíquese por 4. El por 4 te da $240. Jorge, dime. Falla de los paras y de los Gary que no saben esa técnica. Yo no voy a decir nada, yo no dije nada aquí. Pero es mágico, sí es mágico saber que en nuestro cuerpo hay oro. También hay oro, por ejemplo, lo que hace amarillo brillante. El maíz es oro. En realidad es oro. O sea, cuando usted come una mazorca, está comiendo hoy. Esta mazorca, bueno, pero más impresionante todavía es que el oro de su sangre proviene de otro evento astrofísico catastrófico. No proviene de supernovas ni de supernovas proviene del choque de 2 estrellas de neutrones. El choque de 2 estrellas de neutrones es el único lugar donde hay suficientes neutrones para fabricar oro, porque hacer oro es muy difícil. ¿Y por qué chocan 2 estrellas de neutrones? No, es que un día iba caminando, ¡pum! Y ¡puta! Me choqué con otra estrella de neutrones. No, señor, eso no pasa así. Chocan porque hay 2 estrellas de neutrones dándose vueltas. Primero ya nacieron como estrella grande, normal, muy normal, etc. Dándose vueltas. Murieron como supernova las dos. Quedan las 2 estrellas de neutrones y lentamente las 2 estrellas de neutrones se van acercando. ¿Por qué se van acercando las 2 estrellas de neutrones? Por la emisión de ondas gravitacionales. Entonces, miren, ¿cierto? El oro de su sangre viene de la colisión de 2 estrellas de neutrones que colisionaron por la emisión de ondas gravitacionales.
¿cierto? Los seres humanos teníamos ondas gravitacionales en la sangre desde hace mucho más tiempo de lo que pensábamos. Hay cosas en nuestro cuerpo que fueron fabricadas por obra y gracia del espíritu, de las ondas gravitacionales, que es más o menos el Espíritu Santo para mí. Yo no sé si tengo más aquí, no tengo nada más, simplemente, a ver, no, esperen, los iba a invitar a un par de eventos, ya terminamos, un par de eventos, ¿qué evento los iba a invitar? Un evento muy bacano que empezó hace 8 días. Empezamos hace 8 días. Empezamos, digo yo, pues, y es el Club de Ciencia Ficción de Explora. Se reúne a 30 de la tarde todos los viernes, o sea, la hora antes, o sea, ya lo mantiene completico, no es cada 15, 8, sino cada 15, el próximo es el viernes próximo, están todos invitados, y ahí están algunos de los temas. El próximo tema del club va a ser sobre la vida extraterrestre en Titán o en Europa, y después, en 20 días, vamos a tener cómo será la comida en el futuro. Y es con un amigo muy bueno de nosotros que se llama Diego Jiménez, que es un marihuanero de tiempo completo. Eso quiere decir que es un tipo que se imagina estas cosas y tiene mucha información espectacular. Tipo muy serio, pero es bueno. Recuerden, en mayo tenemos el CAP aquí en Medellín, ¿cierto? Después tenemos en octubre el Larín y finalmente tenemos en octubre otra vez el Congreso Internacional de Astrobiología. No sé, Andrew, si hay otro evento que se me pasa ahí para esta semana aquí en Explora. No, pues el de Equinoxios, que es recordemos otra vez la celebración del Equinoccio. Pueden buscar en la página la información de Equinoxios. Que era el 21 de marzo. Este evento lo vamos a hacer el 19 aquí en el planetario. Correcto. Y el equinoccio realmente es el 20 al mediodía. Bueno, último dato sobre el equinoccio y sobre el bisiesto. El equinoccio realmente, el original, el romano, el de verdad, caía el 25 de marzo. Caía el 25 de marzo. El solsticio de invierno caía el 25 de diciembre. De ahí el traído del Niño Dios. Porque era una fiesta del solsticio. Pero, ¿qué sucedió? El calendario que puso Julio César tenía la corrección del año bisiesto, pero es que hay una corrección que se tiene que hacer en cada 4 siglos que él no tenía. Entonces, cuando pasaron 400 años después de que Julio César puso el año bisiesto, ya se había corrido el equinoccio del 25 al 21. Y entonces la iglesia cristiana de la época tenía 2 opciones: corregirlo o dejarlo como estaban, y decidieron dejarlo como estaban. O sea que celebramos el equinoccio el 20 y el 21 de marzo por decreto de la iglesia cristiana del 400, después del 400 de la era actual. Bueno, muy bien. ¿Listo? Nos vemos en 8 días. Los quiero mucho, nunca cambien. Eso. Cuando viene gente extraña es que aplauden. Los demás. ¿Te desconecto? No, esperemos que comience a llegar a todo el mundo. Consecuencias de no haber tomado café esta mañana.